Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti. Oh, Señor, te adoramos, Jesús. Adoramos tu santo y poderoso nombre. Adoramos, Señor, quien tú eres. Te amamos por quien tú eres y no por lo que nos das. Te amamos porque tú eres grande, por encima de todo estás tú, Señor. Oh, te amamos, Señor, te amamos porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Oh, Señor amado, está escrito que los cielos es tu trono, la tierra el estrado de tus pies. Oh, escrito está, Señor, Padre, que tú eres el amado de las naciones. Escrito está, Señor, oh Padre, que tú eres Jehová Jireh, el que provee, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Oh, tú eres mi Shalom, tú eres mi paz, mi plenitud. Oh Padre, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos,
majestad. Y cuando nosotros entendemos, yo decía en estos días a un amigo o amiga, cuando tú vienes a la iglesia, tu vida cambia cuando tú entiendes que tú estás en presencia del Rey de Reyes. Tu vida como cristiano cambia. El venir a la iglesia y congregarte cambia. Porque tú entiendes que tú has venido a la presencia del Rey de Reyes. Y por eso nosotros nos ponemos nuestra mejor ropa. Y por eso nos arreglamos mejor que nunca. Te adoramos. Ahí donde tú estás. Yo te invito a que te inclines, a que tú en esta
Si tú entendieras que se está golpeando algo ahora, cuando tú declaras el reino una pared que el mundo edificó para que el reinado del Señor no llegara a tu familia, porque hemos estado condicionados a creer que el Señor solamente reina en unas áreas, pero cuando nosotros decimos tú reinas en todo, hay una pared que tú golpeas, hay una pared que tú golpeas, hay una pared que tú golpeas. Poderosa esta adoración. Les comparto que ayer estaba compartiendo con varias personas de la iglesia y de momento estaba mi amigo Manuel y me dice, oye, a mí me tocaban las ofrendas mañana, pero tengo desde por la mañana que la diezmo. Y yo pues, me miro a la pastora y la pastora dice, mira, el Señor quiere decir algo, no te preocupes de lo que vas a decir, el Señor te dará la palabra. Amén. Y cuando yo me levanto por la mañana, empiezo a buscar la palabra del Señor, empiezo a buscar el rostro del Señor, de verdad que me llevó casi a lágrimas, ustedes saben que eso es muy difícil. Y quiero llevarlos a comenzar con Éxodo, capítulo 13 y 12, se los voy a leer por el interés del tiempo. Y dice la palabra del Señor, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Y déjame llevarle al principio número 1 de 3 que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Tus primicias se van a ir de todas formas. Y tú decidirás cómo se van a ir. Tú se las darás en honra al Señor o se las pondrás en la boca al enemigo para que las devore. Cuando le das al Señor lo primero, nunca lo perderás. Cuando te quedas con lo primero, siempre lo perderás. Termino el pasaje bíblico. Dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y esto me lleva al principio número 2. El primogénito tiene que ser sacrificado para redimir al resto. Esto quiere decir lo primero. Cuando estoy hablando del primogénito y de las primicias, estoy hablando lo primero. ¿Qué nos dice el Señor con este pasaje? Él decía, si tu animal no nace limpio, tú tienes que traer un cordero limpio para redimir ese animal. Tienes que traer un cordero limpio para redimir ese animal. Y yo les pregunto a ustedes, si les ha pasado por la mente que Jesús fue el diezmo del Señor, que el cordero limpio para redimirnos a nosotros fue Jesús, que ese fue el diezmo, esa fue la ofrenda del Señor para redimirnos a todos nosotros. Y esto me lleva al principio número 3, que es diezmar en fe.
¿Usted sabe cuál es la acción que bendice a su diezmo? La acción del diezmo que bendice es que usted, cuando usted lo hace en fe, y me refiero, usted, cuando usted cobra, usted gana, usted obtiene algo, usted primero le diezma al Señor, le ofrenda al Señor y luego paga los biles. No es que usted paga los biles y dice, oye, si me sobra, entonces le voy a dar al Señor. Es cuando el Señor de verdad me quebrantó. Porque póngase a pensar que el Señor ofrendó a Jesús en fe. El Señor dio a Jesús en fe. Antes de que tú te pararas aquí en el altar a hablar sobre darle gloria a Él, antes de que tú lo amaras, cuando tú le escupías la cara y lo crucificabas y lo aborrecía el mundo, Él en fe dio su primogénito para redimirnos a nosotros. Y hoy el Señor te dice que Él quiere ser número uno en tu vida, que Él quiere ser primero, que Él quiere ser primero, y que si tú lo pones primero en tu vida, en su vida, tú le vas a dar un tapaboca al enemigo y Él va a redimir todo lo que te pase con las manos. Y yo los invito a que empiecen, a las personas que empiecen a ofrendar. Existen las plataformas de PayPal y de Noche Móvil, y quiero que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, yo te presento al pueblo, Señor, que quiere, Señor, ponerte número uno, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que pongas en el corazón, Señor, que le pongas el sentido de urgencia, Señor, a tu pueblo, Señor, que si te ponen número uno a ti, Señor, que si te honran con tus primicias, Señor, como tú hiciste con Jesús, Señor, tú redimirás, Señor, nuestras vidas, todas las partes de nuestras vidas, no solamente las finanzas, Señor, sino nuestras familias, Señor, nuestros matrimonios, Señor. Señor, tú nos redimirás, Señor, para tu gloria, Señor, Espíritu Santo, Señor. Tú sabes que hay peticiones, Señor, en este altar, Señor, las peticiones de los corazones, Señor, de las personas que aquí te sirven, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos, Señor, te honramos, Señor, y te pedimos, Señor, que en este, Señor, de este diezmo, Señor, en esta ofrenda, Señor, profética, Señor, tú redimas cada una de las peticiones, Señor, que se han puesto en este altar, Señor. Te amamos, Señor, te honramos, Señor, y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Sobre tus pies para continuar adorando al Rey de Reyes. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo.
puedes experimentar cuando se te paran los pelos. Oh, no, no. No resistas al Espíritu Santo. Si tienes deseos de llorar, suelta toda carga, porque Él enjugará toda lágrima en esta mañana. Toda lágrima, el Espíritu Santo enjugará. Oh, ¿cuántos le pueden dar la bienvenida al Espíritu Santo a su corazón? En su corazón. Y no sea para una visitación, sino para permanecer, para una habitación. Que no sea una visita, sino que le encuentre un lugar donde Él pueda habitar. Amén. El Espíritu Santo. Vamos a terminarlo contigo. Espíritu Santo. Hemos terminado contigo. Oh, parece ser que se olvidó de ti, pero hoy Él está aquí para arroparte. Espíritu Santo. Para añoñarte. Para animarte. Espíritu Santo. Y para conceder cada detalle. Espíritu Santo. Aleluya. Un aplauso fuerte. Cuando Él nos toca, cuando nosotros no tenemos que tocarlo a Él, sino que Él nos toca a través de ese manto suave, perfecto, ese perfume que Él tiene para nuestras vidas en esta mañana. Aleluya. Qué lindo estar en la presencia del Señor. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración dominical. A todas las personas que están hoy con nosotros, bendecimos a las personas que nos ven a través de YouTube en vivo. Estamos en vivo por YouTube. Gloria al Señor. Así podemos alcanzar muchas tu celular y compartas este servicio en Facebook, en cualquiera de las redes donde tú encuentres nuestra página, la Senda Antigua Carolina. Ahí puedes compartir para así también, como tú te estás gozando de esta presencia, puedan haber personas que necesiten hoy escuchar una palabra poderosa, escuchar un mensaje de salvación que sé que impactará sus vidas. Como decía ahorita nuestra hermana Deiside, que llegar a la casa del Señor y congregarnos, comienzan a suceder cambios en nuestra vida. Y no es que lo hayamos alcanzado todo y que seamos mejores que nadie, sino que vamos camino a la meta y rumbo hacia nuestra victoria. ¿Cuánto le pueden creer? Tenemos dirección en el Señor, tenemos un camino que Él ya trazó para nosotros. De nosotros congregarnos es que no estamos extraviados. Por primera vez, no sé si hay alguien hoy que visita, si no, yo quiero bendecir a aquellas personas que hacía tiempo que no venían a la iglesia, ¿verdad?, a congregarse, y quiero darle la bienvenida a su casa. Y no hay un mejor lugar donde tú te puedas sentir que cuando tú llegas a tu casa. Así que queremos bendecir a Alicia Andrade, gloria al Señor, que desde la pandemia Meléndez, mi sobrina, familia de nosotros, desde hace un tiempito no nos visita, pero ya ella es de la casa, no es visita. Y Darelis, ella estaba deseosa por estar con nosotros, lo que pasa es que se nos fue de viaje y después regresó y tenía que guardar la cuarentena de 14 días, estaba como desde
arañaba las paredes, ¿verdad? Como que, ¡ay, necesito iglesia! Así es, cuando tenemos hambre del Señor, cuando queremos estar en la casa del Señor, ¿verdad? Sentimos que algo nos falta. Así que no te pierdas cada servicio, cada culto que nosotros nos congregamos. Dios siempre hace cosas nuevas. Dios nunca hace cosas iguales. Siempre hace cosas diferentes. Por eso adoramos a Él. Dios que le exalta. Porque Dios merece exaltación. Dios merece que nosotros le demos el primado a Él. Aleluya. Y hoy yo vengo a hablarte de a su hijo por fe. Sí, voy a seguir esa misma línea. Lo hizo por fe porque Él antes de que tú nacieras, Él antes de que tú pensaras que ibas a estar necesitando de salvación, ya Él había dispuesto, ya Él había entregado a su hijo, su primogénito, su único hijo, para que hoy tú y yo pudiésemos vivir en salvación, en redención, en contentamiento. ¿Y cómo es eso, pastora, de que Dios tiene fe? Pues de eso te vengo a hablar, de la fe. Porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde las cosas, donde se hace tan difícil, ¿verdad?, el levantarse, nosotros lo hacemos por fe. Nos movemos por fe porque creemos, pero no es en quién creemos, sino a quién le creemos. Y hoy te vengo a hablar de la fe de Dios. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Muchas veces como nosotros como cristianos caminamos sin fe. Y no es lo mismo la fe en Dios que la fe de Dios. Porque muchos creen en Dios y no se congregan. Muchos creen en Dios y no van a la iglesia. Muchos creen en Dios y no son salvos. Muchos creen en Dios y viven una vida liviana. Y hoy yo te vengo a hablar de la fe de Dios, que es la que Dios y la que Jesús vino a implantar aquí en la. Nosotros nos aferremos de la fe de Dios. La fe que Él nos vino a modelar, la fe con la que es imposible agradarle. Y entonces muchas veces como cristianos caminamos sin fe, porque vemos la fe como algo externo. Como algo externo y que no podemos agarrar solo cuando viene la adversidad. Tenemos fe solamente cuando las cosas nos van mal. Tenemos fe solamente cuando el tiempo pasa y no se ha cumplido una promesa. Tenemos fe cuando viene el COVID. Tenemos fe y buscamos la fe de Dios, la buscamos en nuestro exterior. Pero yo te vengo a hablar de la fe en Dios, que ya está dispuesta para nosotros y vive en nosotros cuando nosotros la creemos. Creemos en Dios, le creemos a Dios. Esa fe vive dentro de ti y de mí. Y cuando viene la adversidad, cuando viene la torpeza en el caminar, cuando viene la situación, ya esa fe no te deja caer, ya esa fe no te deja ver la situación como algo que te va a hacer morir o te va a hacer tropezar, sino que tú ves ese obstáculo como el trampolín, como el escalón, como el lugar donde tú vas a pisar para alcanzar lo que Dios te ha dicho. Tú ves esa crisis cuando tú vives por la fe de Dios, la fe que Él tuvo para enviar a su Hijo amado por ti, la fe de Dios. Nosotros no vemos los obstáculos y la barrera como algo que nos limita, ni algo imposible, sino que lo vemos como algo que nosotros lo vamos a superar. Amén. Como dice las Escrituras, nos vamos a comer como pan. Amén. Sí, como pan no lo. Yo voy a alcanzar más allá de lo que mis ojos están viendo. Y entonces como cristianos no podemos buscar nuestra fe
cuando vemos las situaciones que nos abrazan, sino que tenemos que llenarnos de fe para cuando esas situaciones vengan, ya nosotros sepamos por dónde viene el enemigo para hacernos tropezar, para hacernos desviar, para que retrocedamos. Pero cuando la fe se convierte en nuestra dependencia, cuando la fe se convierte en una dependencia y en lo único, la fe no es fe hasta que es lo único que te sostiene. Así es que la fe es probada. Y entonces, hasta que nosotros no vemos esa fe como algo que nos sostiene en la adversidad y también en los momentos buenos, entonces en nuestro yo, cuando viene el problema, ya está vencido. Te lo voy a volver a repetir. La fe, cuando se convierte en una dependencia, que tú no buscas llenarte de fe porque estás pasando al Señor, porque no quieres vivir más, porque se te quitaron las ganas de vivir, los deseos de seguir soñando, porque las cosas están difíciles allá afuera. No, cuando se convierte en una experiencia para ti el tú alcanzar a Dios, porque Dios es nuestra fe, Dios es la fuente de nuestra fe, porque en Él está todo. La fe se convierte en nuestra dependencia y en lo único que nos sostiene, y la fe se convierte en nuestro yo. En nuestro yo, y cuando esa fe se convierte en nuestro yo, cuando viene la situación, tú dices, ya eso está vencido. Ya eso está vencido. Yo estoy sana. Mi hogar está restaurado. Mis hijos bien regresan porque tienen llamado, tienen decirte, de esa manera Dios va a glorificarse, de esa manera Dios va a poner su nombre en alto, de esa manera yo voy a alcanzar nuevos niveles en el Señor. Así que no hay nada que no tiene fe en Dios, pero la fe de Dios solamente, eso te lo voy a explicar ya mismo. Sí, ya mismo, no me quiero adelantar. La fe de Dios es la revelación de la persona de Dios. Cuando el Padre se te revela como tu Padre, cuando tú sabes que tu Padre está ahí, ¿verdad? Cuidándote, tú no tienes temor de nada, ¿verdad? Pues así es, cuando tú tienes la revelación de que Dios estás en peligro o en riesgo, tú sabes, no es que mi papá está contigo. Amén. Y todas las personas se alarman. Y entonces y dice, no, lo que pasa es que mi papá es el piloto de es que mi papá es el piloto del avión. Él sabía que si su papá estaba navegando esa nave, ese barco, ese avión no se iba a estrellar, porque ahí va su hijo. Y así cuando nosotros tenemos la revelación de que el Padre está con nosotros, desaparecer en el camino, de que la oportunidad para que otros vean a mi Dios, al Dios que yo le sirvo, al Dios de mi fe, al Dios de mi fe, aleluya, al Dios de mi fe, aleluya. Es esa situación. Tengo que pasar por esto para que los que no crean conozcan a mi Dios, a mi Padre. La fe de Dios es la revelación de la persona de Dios y es su voluntad. La fe de Dios es su voluntad. Saber que yo estoy
en las manos del Señor, que la voluntad de Dios es la que se cumple en mi vida, pues mira, yo duermo tranquilo, como los violinistas de Titanic, porque yo estoy en su voluntad. Y el barco hundiéndose y ellos seguían tocando. Cuando tú estás en la voluntad del Señor, pase lo que pase, seguimos adorando al Señor. Y también la fe de Dios es su palabra, es la revelación del Padre, es su voluntad y es su palabra para nosotros como seres humanos. Porque pueden haber palabras y condiciones, pero su palabra no cambia. Su palabra no varía. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa de moda, no pasa de tiempo. Su palabra es de lo que nosotros tenemos que aferrarnos, llenarnos, para nosotros tener una dependencia de la fe de Dios y no en Dios. Nosotros tenemos que vivir sabiendo que Él es nuestro Padre, que estamos bajo su voluntad y que su palabra me dirige, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi caminar. Dale un aplauso al Señor. Cuando algo se te revela, cuando una palabra de Dios se te revela, ¿verdad? El Señor se convierte en una experiencia para tu vida. Tú puedes estar escuchando esta palabra todos los días, el mismo versículo, pero cuando se te revela algo de ese versículo, tú dices, wow, y esto estaba aquí. Y entonces se te revela y se te alumbra el entendimiento y tú comienzas a ver otras facetas del Señor. Tú comienzas a vivir y experimentar cambios dentro de ti, experimentar la transformación que Dios quiere de ti. Y entonces tienes que esperar a que se te revele la palabra de Dios para que se convierta en la experiencia de tu vida, para que tú no digas, yo conozco a un Dios, al Dios de mis padres, yo conozco al Dios de mi hermano, o yo conozco al Dios que la pastora me predica, sino que tú digas, yo tengo una experiencia con mi Dios, yo camino en la fe de Dios, porque lo conozco, porque tengo una experiencia, porque se me reveló, porque se me alumbró el entendimiento. Y entonces cuando tú recibes esa experiencia, es algo que no viene a través de la sabiduría humana. La revelación de Dios no viene a causa de lo que tú sabes, de los estudios. Es bueno estudiar la Biblia, viene a consecuencia de tu conexión con el Espíritu Santo y viene con sabiduría divina, celestial, donde Dios te muestra todo y pareciese que tú estás caminando dentro de la palabra del Señor, que el Espíritu Santo mismo te lo está interpretando y la estás viviendo. Es algo que no viene de la sabiduría humana, porque viene de algo divino, y es cuando se te alumbra tu entendimiento, o sea, tu cerebro, a una capacidad mayor de la que tu mente está acostumbrada a transmitir. O sea, que esos pensamientos que vienen a tu vida, tú sabes que no vienen de ti, que no provienen de ti, vienen de algo divino que se llama el Espíritu Santo, viene de algo divino que se llama la comunión con Dios, viene de algo divino que se llama que Dios te está llenando de la fe de Dios. Dios te está llenando de Él. Necesitamos la fe de Dios, no en Dios, de Dios, porque cuando comenzamos a llenarnos de la fe de Dios, Dios comienza a meterse por dentro de nosotros, arropando todo tu interior, todas las partes de tu cuerpo. Él las cubre, Él gobierna, Él se mete. Y cuando tú enfrentas algo imposible, tú dices, yo todo lo puedo en Cristo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. La fe de Dios. Lo primero que dijimos fue que la fe de Dios es
en la revelación de la persona de Dios. Cuando Moisés, el Señor lo llama y le dice: vas a ir donde Faraón, porque tú eres el que vas a libertar al pueblo. Y él dijo: ¿y en nombre de quién yo voy a ir? Porque esta gente adora muchos dioses. Esta gente conoce el poder de otros dioses. ¿En qué nombre? Y el Señor le dijo: dile que yo soy, te envío. Amén. Porque cuando tú dices yo soy, tú estás hablando en primera persona, tú estás hablando de ti mismo, donde tú no te estás enviando tú mismo, sino que hay alguien dentro de ti que te está gobernando y te está enviando, porque es una... Y por eso es que nosotros, porque solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. El reino llamado en este tiempo a establecer el reino. A establecer el reino, pero no lo podemos hacer si yo soy no está en nosotros. Si no tenemos la fe de Dios. Y era Jesús mismo enseñándole a sus discípulos. Pero te lo voy a mostrar ya mi final se cumpla aquí en la tierra. Y entonces, la tercera es su palabra, porque Dios siempre, estoy estableciendo lo que voy a, ya mismo predico, ¿sabes? Estoy estableciendo un fundamento. Ya mismo comienzo a predicar. Su palabra es lo tercero, que Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. ¿Qué quiero decir? Que yo estoy en su voluntad. Estoy haciendo su voluntad, pero su voluntad tiene que estar dirigida por esta palabra. Si lo que yo estoy haciendo no está aquí dentro escrito, no estoy dejándome guiar y dirigir por Él y por su palabra. O sea que todo lo que yo hago está aquí escrito. Yo me muevo por Él, camino en su voluntad, pero hay un manual. Sí, yo siempre decía equivocadamente que no hay un manual para que yo críe los hijos, no hay un manual para hacer familia. A buscar, habla del divorcio, esto me habla de sanidad, esto me habla de matrimonio, esto me habla de relaciones de amor. Qué bonito. En una higuera. Y dijo: pues mira, eso tiene que tener fruto. Pasó por allí, no estaba dando fruto. ¿Y qué dijo? Se seca. Te maldigo. Y la maldijo y se fue. Entonces, en el verso 20 del capítulo 11 de Marcos dice: al pasar por la mañana se dieron cuenta de que la higuera se había secado desde su raíz. Que Jesús lo dijo el día anterior y ya pasaron por ahí otra vez y ya se había secado desde su raíz. Entonces, recordándose, Simón le dijo: mira, maestro, la higuera que tú maldijiste cuando nosotros pasamos ayer por ahí, mira, se secó. Mira, y me acuerdo de algo, ahora me acuerdo de algo que nosotros hicimos. Estaba Rudy, está por ahí, estaba Rudy, estaba mis papás, no sé quiénes más estaban, en una vigilia que nosotros hicimos de toda la madrugada y nos fuimos a secar los sitios de brujería en Carolina. Exacto. En la madrugada, con Jesús David, ¿te acuerdas? Y nos fuimos a secarlo. Y estaba, yo no sé cuántos se acuerdan, en la Monserrate, el centro Yoruba. El centro Yoruba, y ahí era la concentración de todos los yorubas en Puerto Rico. Y la casa de Yoruba era en Vallarriba Heights, en una esquina. Y Jesús David, ¿verdad? Un ministro joven del Señor, me dijo: trae aceite, vino, y nos fuimos con aceite en los carros. Nos fuimos, me acuerdo, en caravana. Y él fue, primero nos cubrimos, ¿verdad? Y oramos, hicimos lo que Dios nos mandó. Nos fuimos allí, él se bajó
enojada. Mi papá dijo, no vamos a decir nada, vamos a unirnos los pies, caminamos que se va a secar. ¡Aleluya! Los pies unidos, así, sin decir nada, con la autoridad que nos dio el Señor, caminamos hasta la esquina de allá, ¡pam! Se secó. La botánica, que ahora es un cuido de niños cerca de la casa de ustedes, se secó también. Porque cuando nosotros caminamos por la fe de Dios, así como aquel hombre Jesús caminó y solamente soltó una palabra de maldición para que se secara, todo lo que no es del reino se tiene que sujetar al reino de Dios. Todo lo que no es de Dios se tiene que sujetar a la autoridad de Dios aquí en la tierra, que lo eres tú y lo soy yo. Cuando nosotros cargamos la fe de Dios, esa fe es fuerte, esa fe fue la que venció al mundo, y esa fe es la que va a hacer que las cosas comiencen a cambiar a tu alrededor cuando tú te llenas de Él. No solamente cuando lo necesito, no solamente cuando estoy en necesidad. Oh, yo me lleno de Él porque en algún momento yo voy a pisar por lugares y voy a hallar serpientes y escorpiones y le voy a decir a los vientos que retrocedan y voy a hacer que la lluvia cese. Mira, había un congreso de jóvenes aquí al frente y había una vaguada y todos, Martita, hay una vaguada. Aquí me dice Martita, hay una vaguada y nosotros nos cogimos de las manos, ¿verdad, Juliet? Nos cogimos de las manos ahí. Empezamos a declarar y a declarar, porque la lluvia que iba a caer era de bendición sobre él. ¿Y saben qué sucedió? Se cerraron los cielos, se fue la lluvia, se fue todos los vientos que había, todos los signos de que si venía a llover una nube negra, pues se va para allá. Aquí no cae. Y el congreso de jóvenes se salvaron jóvenes. Fue poderoso para la gloria del Señor, porque cuando nosotros sabemos que cargamos con algo poderoso, no hay nada que te pueda vencer, no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda venir contra ti y destruirte. No, eso es mentira del diablo. No te va a destruir nada, lo que te va a hacer es más fuerte. Que hacer. Yo solamente se lo estoy. Respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Tengan fe de Dios. ¡Qué lindo! ¿Cómo dice ahí? El 22. Yo no sé si ahí dice lo mismo que en la Biblia mía. Ahí dice en Dios, pero la mía, que es la original, dice: tengan la fe de Dios. La fe de Dios, no en Dios, la fe de Dios. La que tú necesitas es llenarte de fe cada día. Que esa semilla que te hizo creer para que fueras salvo, también sana. La que te hizo creer para que fueras salvo, también restaura tu hogar. Porque no sé si tú puedes creer que Dios, cuando venció al mundo en la cruz del Calvario, cuando Él venció, Él dijo: consumado es. Él dijo: ya todo está hecho, no necesitas de nada. Y aquí Jesús le está diciendo: tengan fe. Lo único que necesitan es fe, creer en el Señor. Para llenarnos de esa fe tenemos que tener la revelación que Él es nuestro Padre. Tenemos que vivir en su voluntad y también llenarnos de su palabra. Caminar con fe nos va a hacer que Dios nos devuelva todo lo que Él nos vino a entregar, para que recuperáramos lo que perdimos en el Edén. Sí, porque hubo algo que se perdió cuando Adán
obedeció la voz de la serpiente, del diablo, decidió obedecer al diablo antes que a Dios. Por eso es que tenemos que tener la revelación, porque tenemos que hacer su voluntad. Por eso es que todo tiene que estar en la palabra. Y mira lo que dice Génesis capítulo 1, 26. Aquí Dios le está enseñando a sus discípulos lo que ya Dios le había entregado desde el origen, desde el Edén. Se secó la higuera, tú tienes el poder. Tus hijos están en malos pasos, se seca la higuera. Malas relaciones, malas justillas, se seca la higuera. No me gusta la gracia de Dios, se seca la higuera. No me gusta el nombre de Dios. Tiene que pasar por el filtro espiritual de la fe de Dios, porque nosotros estamos viendo más allá. Ese no cumple el propósito de Dios, ese no es porque tú te vas a casar, ese no es tu compañero, ese no es tu compañera. Porque estamos viendo con los ojos de Dios, porque hay una fe, que hay una fe que ha sido formulada en nosotros, y eso es lo que Dios te entregó. Mira, en Génesis capítulo 1, te voy a decir porque esa fe se perdió, y que le den, y entonces estamos viviendo comoditos, como Dios quiera. ¿Cómo te sientes? Pues ahí, como Dios quiera. Esta semana el diablo me dio por todos lados. Mira, por favor, salga de esa palabrería del mundo. Eso es mundano, eso es conformismo. Eso es no creer en Dios. Eso no es tener la fe de Dios. Amén. La fe de Dios venció todo. Y mira, lo que perdimos en el Edén fue en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio, que tengan dominio. Tienes dominio. Si algo no te gusta, tú tienes dominio. Sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra, sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Verso 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: sean fecundos. Esto es una versión diferente. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sojuzgarla, y tengan que dominio. Mira, si algo a ti no te gusta de lo que está pasando a tu alrededor, si tú tienes como dicen por ahí, un sexto sentido, tengo algo que se me está alumbrando la antenita de vivir, tú tienes dominio. Entiende ese discernimiento que el Señor te entregó en la cruz del Calvario, que le dijo a los discípulos que Dios se seca la higuera se secó. Comienza, levántate en la madrugada, ora por tu esposo, unge las ropas, unge los zapatos de tus hijos, unge las almohadas, declara, establece el reino en el dominio que Dios te entregó, pero déjate de él. Oh, mira, suelta tu voluntad propia. Suelta lo que tú quieres hacer. No, esto lo arreglo yo. Deja que se levante. Y vuelve a deja que se levante. Mira, coge por las orejas al diablo y ejerce dominio, ejerce sabia. No pelees. Levántate de madrugada. Ora. Mira,
se va a perder nada. No se va a perder nada. Lo que tú pones en las rodillas de Dios bajo el dominio de Dios. No, lo que va a pasar es que van a ver, la gente va a ver los resultados de lo que tú estás creyendo, de la fe de Dios que tú tienes. La fe de Dios, no es Dios, la fe de Dios. La fe de Dios es que todo lo puedes. Es que todo lo puedes. Y entonces le entregó dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. ¿Y sabes por qué el Señor le entregó dominio? El Señor le dijo, todo eso que tú ves ahí, ahora ponle nombre. Y como Adán fue el que le puso nombre, fue un hombre el que le puso nombre a todo. El hombre es el que tiene dominio sobre todo lo que él le puso nombre. Estamos esperando que Dios lo haga, pero Dios te puso a ti para ponerle nombre, para poner ahí las cosas como van. Y aquí tú mismo eres el que te tienes que encargar de ponerle nombre y ponerlo todo en el orden divino del Señor con el dominio y la autoridad. Con el dominio y la autoridad que el Señor nos entrega. No, Dios no lo va a hacer todo. Te toca a ti. Te toca a ti. Porque es que Dios te ha entregado algo poderoso que la gente tiene que ver. Expandir el reino se trata de que los milagros nos sigan. Que donde quiera que nosotros vayamos podamos testificar del poder de Dios. Porque ese poder de Dios ya a ti te ha tocado. Ya tú lo has vivido. Como dije ahorita, no es que mi mamá me enseñó el evangelio. Es que en el colegio me enseñaron el Pentateuco, los libros históricos. No. Se trata de Él en mí. Se trata de una relación con mi Padre Celestial. Se trata de que yo estoy lleno de Él. Aleluya. Y no me lleno cuando necesito, sino que necesito todo el tiempo de Él. Y por eso voy siempre a la fuente. Y entonces el Señor, Adán perdió en el Edén el dominio. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen dominio. El tener dominio es un mandato. Aleluya. O sea, es una orden. No es que Dios te está diciendo si puede, es que Dios te hizo conforme a su imagen y a su semejanza, y entonces te entregó la tierra y todo lo que habitaba en ella, lo que Él creó. ¿Para qué? Para que ejerciéramos dominio. Tomemos la tierra y sojuzgarla. Multiplíquense y tomen dominio sobre todo. Y en la cruz del Calvario, cuando Adán representa la raza humana. Ese es el significado del nombre de Adán, raza humana. O sea que Adán estaba representando al hombre, pero cayó, pecó. Satanás sabía que Dios le había entregado a Adán la autoridad para dominar, y por eso lo tentaba. Por eso el diablo siempre te tienta, para que tú ejerzas el dominio, porque él sabe que tú cargas un potencial para destruir todas las obras del infierno, para destruir todo plan que el enemigo ha trazado. Sabía que Dios le había entregado a Adán la autoridad para dominar y también para dar dominio, y él deseaba recuperar esa autoridad, porque esa autoridad cuando Satanás la tenía antes de caer, ¿verdad?, del cielo. Y entonces Adán cedió al pecado, decidió obedecer a Satanás antes que a Dios, y desde ese momento Satanás usurpó. Sí, porque déjame decirte que él no toma nada legalmente. Todo lo que el enemigo te robó ha sido ilegalmente, ha sido usurpado, porque él es el padre de toda mentira y él vino a matar, a hurtar y a destruir. O sea, ese es el procedimiento que él llevará siempre. Él nunca hace nada porque tú le cedas el espacio. Él viene a robar, él viene a matar, él viene a usurpar. De alguna manera él va a tratar de tirarte la cascarita para que tú caigas y para que tú no ejerzas la autoridad que Dios te da, porque cuando el hombre cae,
Y entonces cuando cae en pecado, ay, es que no me atrevo porque es que fallé. Ay, es que no me atrevo porque mira, también que yo iba y ahora volví a caer en la tentación. ¿Y qué dirán de mí? Y nadie lo sabe, pero tú piensas que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo te mira con desprecio, que tú eres el más pecador del mundo, pero es el diablo. No lo escuches, es Satanás que no quiere que tú te congregues para que no escuches la palabra. Es Satanás que no quiere que tú ejerzas lo que ya Dios te entregó, lo que el Padre te entregó, la autoridad del dominio, poder dominar. Primeramente nuestro cuerpo, porque nos dio dominio propio. Y entonces cuando Adán se dio el pecado, decidió obedecer a Satanás antes que a Dios. Y desde ese momento Satanás usurpó el derecho al dominio, el cual consiste en robar, matar y destruir. Eso se los expliqué. Y entonces Dios revirtió las cosas enviando al segundo Adán. Aleluya. Amén. Al segundo Adán, al primogénito de la creación, al segundo Adán para entregarnos a nosotros Jesucristo. Él vino a destruir y a deshacer las obras del diablo. Él vino a destruirlas toditas, toda trampa. Así que no te dejes gobernar tu mente. Es decir, que en Jesús comenzó la recuperación del dominio que Adán le entregó en el Edén. Con Jesús comienza todo. Amén. El derecho a nosotros recuperar todo lo que el enemigo te robó, todo lo que el enemigo te destruyó, todo lo que el enemigo usurpó. Tienes el derecho ahora, cuando creemos en Jesucristo y cuando creemos en la fe de Dios, en la fe de Dios, no en Dios, sino de Dios, de su Hijo. Aleluya. En mí. Es Él en mí. Pablo decía, ya no vivo yo. Él decía, no. El Pablo que ustedes conocían mataba, perseguía a los cristianos, era un hombre violento, pero ya no vivo yo. Todas aquellas obras eran huecas, eran vacías, todas aquellas obras no podían prevalecer cuando Cristo llega. Oh, gloria a Dios. Cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando una persona de reino, cuando una persona de gobierno, cuando una persona de autoridad se para en un lugar, las cosas comienzan a cambiar. Los escenarios comienzan a cambiar. Lo que era para destrucción se convierte en su mejor alianza. Oh, para Dios hacer algo nuevo, algo perfecto, algo divino. Algo divino es que ni tú mismo, tú te vas a sorprender con lo que Dios va a hacer. Permiso, tenemos una Outlander blanca, tablilla HUE 998 en medio de esta unción. Y tenemos también el otro carro, ¿cuál es? Otra Highlander blanca, HHR 199. Unos carros que hay que mover en la... Perdón, permiso. Esos vehículos disimuladamente, que nadie sepa que es tu carro, lo mueves, que nadie te vea y vuelves otra vez para recibir lo que Dios tiene. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Nos estamos gozando en Él y en su presencia. Gloria al Señor, aleluya. Estamos tan gozosos que pusimos los carros así y seguimos caminando, porque queremos llegar a la casa del Señor. Pero nada, seguimos. Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio.
pero no un evangelio de palabras, porque Jesús enseñaba, pero después venía con manifestación de poder. Aleluya. O sea, nosotros no podemos ser solamente cristianos de palabra y de letra, sino cristianos de manifestación, de poder de Dios, de esperanza, de decirle al mundo, mira, la fe ya venció, tu fe va a vencer. Si tú crees en Dios, todo va a ser posible, todo va a ser restaurado. Y cuando Dios nos envió a predicar el reino, ¿sabe lo que significa reino? Dominio. Cuando Dios te dice, predícale a tu familia en la reunión donde todos están bebiendo, mira, no tienes que soltar las latas de cerveza ni nada, solamente tú llegas, estableces el reino, das el testimonio de donde Dios te sacó, lo que Dios hizo en el momento antes de tú llegar a ese lugar, que Dios te glorificó de una manera, aleluya, diferente, y estableces el reino. ¿Y sabes qué va a pasar? Ellos mismos van a soltarla, ellos mismos van a querer seguir a Dios, ellos mismos van a soltarla, todo cambia. Dios te envió, aleluya, Dios te envió a predicar el reino, no a discutirle cuál es la mejor iglesia, no a discutir de filosofía buena ni mala, no a discutir porque aquel cree en los judíos y aquel otro cree en Pablo, y porque el otro cree de una manera. Dios a predicar el reino, y el reino es poder, el reino es libertad enferma, y Dios te sanó, otro tenía cáncer, y el Señor te libertó, otro te y el Señor te restauró. No pelees, no discutas por palabra. Oh, predica el reino. Oh, predica el reino, porque el reino es libertad. Libertad para el pecador. Libertad para el que está oprimido. O porque hay cristianos que están oprimidos, ¿sabe? O porque solamente creen en Dios en alguna manera. O solamente creen en los cultos cuando la batería suena duro. O pero hay que creerle a Dios cuando todo está en silencio. Hay que creerle a Dios cuando no hay nadie que crea en Dios. Hay que creerle a Dios cuando creerle a Dios es lo único que te sostiene. Cuando las noticias te dicen por todos lados, estás enferma, tienes cáncer, los glóbulos están altos, oh, la hemoglobina está bajita, todo está distorsionado, las plaquetas. Cuando la ciencia te dice, vas a vivir con una condición por el resto de tu vida. Oh, no tienes que enfrentar el reino. Eso es Dios. Tu testimonio es lo que va a hacer que la gente crea en tu Dios. La higuera se secó. Y Pedro decía, pero lo dijiste ayer y ya se secó. Pero tú te estabas dando quimioterapia y no se te cayó el pelo. Ay, a mí que se me cayó todo y yo que estuve en cama y se secó la higuera. Pastora, mis hijos tienen unas compañías y unas salideras que no me gustan, no me agradan, pienso que yo no duermo, estoy desesperada por las noches. Se secó la higuera. Descubre lo que está operando en el mundo espiritual y comienza a secar. Y comienza a secar, porque Dios le dio el dominio a Adán para ponerle los nombres a los animales, a los árboles, a las semillas, a toda especie del campo. Y el Señor a ti te dio el dominio para ponerle nombre a tus hijos y decir, es un evangelista, es un profeta.
de Dios es lo mío. El reino de Dios no es el más que sepa la Biblia. ¿Sabes? Que yo me confundo a veces entre Pedro y Pablo. ¿Qué más? Si lo que yo te vengo a decir es que Jesús me salvó. Que Jesús me salvó. Que hoy no soy quien soy porque Él vive en mí. Oh, la vida que yo vivo ahora, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Que yo no soy quien yo era. Ahora yo soy. Lo que yo haga, aleluya. La fe de Dios, ya estamos terminando, me quedan como 2 páginas. ¿Ustedes quieren que yo siga predicando esto? Porque ya terminan con esto, porque es que yo no puedo dejar de decir lo que, porque es que algo está pasando. Fue a tal extremo donde ellos estaban encarcelados. ¿Y qué sucedió? Pregúnteme, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ellos comenzaron a orar y comenzaron a alabar al Señor y hubo un terremoto. Un terremoto. Y las cadenas se rompieron. Las cadenas de los presos fueron rotas por solamente ellos estar en un cuartito de la cárcel, alabando al Señor, orando, pero en ellos había la fe de Dios, había un poder
Y ¿saben qué? Que los presos corrieron Santo. a su libertad. Aleluya. Pero no se fueron libres. Se fueron a la libertad de escuchar la palabra de Dios, donde estaban Pablo y Silas. Y entonces el policía que estaba allí custodiando la cárcel, hermana, mira, dice que cuando el policía, en el verso 29, perdón, el 27, dice: y al despertar el guardia, se levantó el guardia, estaba dormido, de la prisión, vio que las puertas de la prisión estaban abiertas y tomando la espada quería quitarse la vida. Él dijo: yo mejor me mato, porque todos estos presos, las cárceles estaban vacías. Todos estos presos se salieron, se fueron y me van a matar. Antes de que me maten, pues me mato yo. Pero Pablo lo llamó en alta voz, el verso 28, y le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Ay, ay, ay. Porque todos los presos estaban allí con Pablo y Silas. Los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ellos corrieron hacia donde estaba la alabanza. Al ser libres de las ataduras que tenían en su alma, de la falta de perdón, del odio, del resentimiento, que todo lo que lo había llevado a ese lugar, y aquellos presos estaban todos allí escuchando la palabra del Señor, adorando con Pablo y Silas. Y entonces él encendió una lámpara y se precipitó hacia adentro, estaba temblando, y se postró a los pies de Pablo y Silas, y habiéndolos sacado les dijo: señores míos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Wow. ¿Qué tú tienes que yo necesito? ¿Qué ustedes tienen que todos estos presos, en vez de correr para la calle, corrieron a sus pies? Aquellos que eran presos, hombres de muerte, hombres peligrosos, ahora estaban sumisos, cambiados, transformados. Y al el guardia ver este milagro, él dijo: yo necesito ese milagro, yo necesito ser salvo, yo necesito también salvación. Y entonces le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron: cree. Cree, o sea, lo único que necesitamos es creer en Dios. Creerle a Dios por nuestra salvación, y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, y él los tomó en ese momento durante toda la noche y les lavó. O sea, eso fue un cultazo completo, hasta bautismo, hubo hasta bautismo ahí en la cárcel, y todos los de su familia se me durmieron. Se me durmieron por aquí. Yo te estoy diciendo que aquel carcelero, aquel guardia, necesitaba salvación. Y no solamente Dios le entregó salvación a él, sino hoy Dios te dice: toda tu casa, toda tu familia, todos tus hijos. Mira, están incluidos en los gimnasios, los regalando, todo lo de tu casa, todo tu linaje va a ser salvo, va a ser salvo por una palabra. Gracias, Señor. Porque Pablo y Silas sabían quién era su padre, hacían la voluntad de Dios y se guiaban por una palabra de poder, que cuando ellos la predicaban, las cárceles, las ligaduras, las cadenas eran rotas, el lugar temblaba. Ocurrían milagros cuando tú des tu testimonio.
testimonio. La gente va a comenzar a entrar al lado tuyo. La gente va a comenzar a llorar al lado tuyo. Yo era así y ahora Dios me salvó. Yo era un mentiroso y Dios me salvó. Yo era un tramposo y ahora estoy sirviéndole al Señor. Al ver un cambio, la gente va a venir a los pies de Jesús porque tiene salvación para tu casa. Tiene salvación para tu casa, Rolando. Tiene salvación. Caballero, como se llama este nombre, tiene salvación para toda tu casa. Levántate, ponte de pie. ¿Cuál es tu nombre? Oh, Dios te dice, tengo rodeada tu familia, custodiada por completo, todo lo que el enemigo te robó, oh, todo lo que el enemigo sedujo, vino con trampa, usurpó, engañó. El Señor viene a restaurar, oh, viene Dios a restaurar, oh, yo hablo a tu mente, yo hablo a tu condición mental ahora mismo. Oh, tu mente, vacío, depresiones, pensamientos. Ahora mismo, oh, yo hablo y yo te declaro libre. Esa mente con pensamientos libres. Mírame, no más condenación, no te condenes más, no te eches más culpa. Oh, la culpa la tiene el diablo y sus secuaces, pero aquí lo destruido y arrancado se secó hasta la raíz y Dios comienza a traer cambios en tu vida porque Dios te entrega dominio, Dios te entrega autoridad, porque toda tu casa será salva. Dale un aplauso para Dios. Di conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mis hijos, yo y mi esposo, yo y mi esposa, vamos, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y sabes qué pasó? Y toda su familia se regocijaba en la fe de Dios. En la fe de Dios, todos fueron bautizados, todos fueron llenos, porque fueron llenos de la fe de Dios. Y más adelante en el capítulo 19, ellos seguían, porque estamos predicando el reino, ¿sabes? Ya Pablo y Silas no estaban titubeando por la palabra, ellos estaban llevando el reino. Donde quiera que ellos iban, aún las vestiduras de ellos sanaban. Ellos pasaban y el borde de los vestidos sanaban a la gente. Así era. Porque conforme a como tú crees en tu Dios, conforme a la fe que tú tienes en ese Dios poderoso, así Dios te va a llenar y así Dios te va a usar. Así Dios te va a mover. Es la fe que nosotros podemos tener, como predicamos la semana pasada. ¿Quién les dice? Que soy yo. ¿Qué opinión tú tienes de Dios? ¿Tu Dios está crucificado en la cruz todavía? ¿O lo tienes en una laminilla y solamente funciona cuando le prenden la vela? No funciona. Eso no funciona ni porque lo tengan en un cuadro, ni una estatuilla, ni una imagen. No, eso no se le asemeja a Dios, eso no se le llega ni a los tobillos. Dios no fue hecho ni de madera, ni de piedra, ni con manos de hombre. Y el mejor artista
de Dios la cargamos nosotros. La imagen de Dios no se puede definir en una estatua ni en una fotografía. La imagen de Dios está en ti y comienza a revelarse de la gente según tú comienzas a hablar de tu Dios, de cómo Él está actuando en tu vida. Porque es una experiencia, Dios es una experiencia. Dios es una experiencia. Pero si lo tienes en una foto, ahí se va a quedar la foto. Más nada. Nuestra fe de Dios es creer por encima. Es creer que yo soy de Dios. Es creer que Dios está conmigo, que vive en mí, camina conmigo. Y ¿saben lo que pasó? Que como ellos tenían poder, había magos, exorcistas, había gente que practicaban la brujería, la santería, la hechicería y practicaban todas esas cosas, pero ellos tuvieron que ver que el poder de Dios era por encima de ellos. Y entonces el verso 13 dice: pero ciertos judíos exorcistas ambulantes, aleluya, trataban de exorcizar en el nombre del Señor Jesucristo. Pues si ellos lo hacen en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¡fuera! Y no pasaba nada, porque esto tú lo tienes que vivir, esto tiene que ser una experiencia, tienes que vivirlo y buscar que Dios sea tu experiencia. Y entonces le decían así en el nombre de Jesús a los espíritus inmundos y los conjuraban para que salieran en el nombre de Jesús, el que proclamaba Pablo. Y 7 hijos de cierto varón judío, sumo sacerdote, cuyo nombre era Exeba, hacían esto, pero contestando el espíritu maligno, mira, el demonio que ellos tenían adentro, les contestó y les dijo: a Jesús conozco y a Pablo también conozco, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Porque hay gente que quiere vivir en la autoridad del Señor, bajo el dominio del Señor, pero no se han sujetado a la fe de Dios, no se han sujetado al conocimiento de Dios, no han sujetado a la voluntad propia. Desde frente en el nombre de Jesús no pasa nada, porque primero tú tienes que entregar, rendir tu voluntad. Primero tú tienes que tener una revelación de quién es tu Padre, de quién es tu Dios, de dónde proviene tu fe, esta fuente de fe de tu Padre que te cuida, que te guarda, y caminar por encima de la palabra. Sí, cuando entonces tú caminas, entonces los demonios, cuando tú llegas, se sujetan. Sí, cuando tú llegas la atmósfera cambia. Ay, ahí llegó un ungido de Dios, así que vamos a quedarnos tranquilos. Una experiencia. Una experiencia. Mami era pequeña, yo no había nacido. Y ella entró a un lugar donde estaban jugando la cuija. Cuidado con los juegos. Y los jóvenes estaban, la mitad de ellas estaban jugando la cuija. Y ella entró y la cuija dejó de moverse. Y los muchachos le preguntaron y dijo: entró una hija de Dios. Wow. Alábale si puedes, aplaude si puedes. El demonio sabe si tú eres hijo o si eres un purificador. El demonio sabe en quién tú has creído o solamente estás aparentando. Pero el evangelio no se vive de apariencia.
excluían del pueblo porque la gente le pagaba. Sí, se les acabó porque fueron libertados. Fueron libertados por la fe que Pablo y Silas cargaban. Se les acabó el jueguito al diablo en aquella región. Entendiste, ¿verdad, amada? Se le acabó el jueguito al diablo en esta región. Los demonios tienen que huir. Se seca todo lo que no es de Dios, todo lo que es contrario a una verdad. Yo estoy creyendo que entran por esas puertas y son libertados. Sí, entran. Los collares se caen. Se rompen los pasos de toda autoridad dentro en los cielos. Y el Señor te entregó dominio y autoridad. El Señor te ha entregado dominio y autoridad. Así mismo muchos magos. Esto me gustó porque es que ya esto yo lo oré y lo vi. Así mismo muchos magos, juntando sus libros, les trajeron y los quemaron delante de todos. Porque eso no les funcionó para nada. No les funcionó, lo entregaron al altar de Dios y lo quemaron en el fuego. Oh, de la presencia del fuego del de modo que con gran poder la fe de Dios prevalecía y se expandía. De modo, cuando ellos entregaron su costumbre, sus collares, sus pactos, sus libros, el reino se establecía. Se establecía y se expandía norte, sur, este, regiones todas, calles, limítrofes, todas, las avenidas. El reino de Dios se expande. El gobierno de Dios es el dominio. Lo primero que tenemos que hacer es dominar nosotros mismos y entregarle a Dios nuestra voluntad. Ay, pero ¿cómo yo hago esto? Pues no quiero. Y deja que Dios comience a estructurar los planes como Él lo quiere. La fe de Dios es el testimonio. Cuando tu testimonio, tú dices, esto fue Dios. Tu testimonio es lo que va a traer a tu familia. Tu testimonio es lo que va a traer a tus hijos. Tu testimonio es el que va a hacer que todo tiemble a tu alrededor. Tu testimonio es tu nuevo nacimiento. Tu nuevo nacimiento es el mandato de expandir el reino de Dios, el dominio. Jesús maldijo la higuera y se secó, y Pablo caminó en ese dominio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer?
espíritu crecerá y caminará